El sonido de las monedas golpeando el viejo mostrador de madera fue el último clavo en el ataúd de la esperanza de Citlali. 200 pesos de plata. Ese era el valor de su vida, de su dignidad, entregados por las manos de sus propios padres que, con los ojos llenos de lágrimas, apenas se atrevían a mirarla. En aquel día de 1885, en las tierras resecas de Chihuahua, México, Citlali Sandoval, de 22 años, descubrió que el nombre Estrella que llevaba era una carga, no una promesa. Hacía 6 años, el matrimonio con Abundio Herrera no le había traído hijos, solo la dolorosa marca de la esterilidad, un estigma que la condenaba en su propia casa, haciéndola defectuosa a los ojos de todos. Pero nada, ni siquiera la humillación constante, la había preparado para ser vendida como ganado. La sequía apretaba, el hambre era una visita indeseada en las casas de adobe, y la decisión de los padres de Citlali, Florencio y Dolores, por más cruel que fuera, era un grito silencioso de desesperación. Ellos la observaban partir con Fortunato Villegas, el comerciante de Sonora, un hombre cuya prosperidad era tan evidente como la dureza en sus ojos, la imagen de sus padres encogidos, la culpa y el dolor estampados en sus rostros. Sería uno de los últimos recuerdos que Citlali se llevaría de aquel lugar, de aquella vida que, en ese instante, se desmoronaba en pedazos a su alrededor. Fortunato Villegas no era un hombre de muchas palabras, pero su mirada, pesada y posesiva, lo decía todo. Citlali ya no era una persona en su casa, sino una adquisición, una sirvienta, un objeto entre tantos otros que él acumulaba. Los días en Sonora eran largos y grises, una rutina exhaustiva de tareas domésticas que se arrastraba desde el amanecer hasta el anochecer. Lavaba, cocinaba, limpiaba, sus dedos callosos, la piel reseca, mientras el alma se encogía cada vez más bajo el peso de aquella opresión silenciosa. La casa grande y fría de Villegas parecía una prisión sin rejas, y cada uno de sus actos era un recordatorio constante de su nueva y degradante condición. Las noches eran aún peores, un tormento silencioso donde el cansancio del cuerpo no era suficiente para callar la mente. Se acostaba en un rincón, encogida, sintiendo el peso de aquella casa sobre sí, el olor a moho y desesperación impregnado en las paredes. El miedo a no ser libre nunca más, a morir en aquel cautiverio, era un dolor agudo que le impedía dormir. Pero, incluso en las profundidades de aquel abismo, una llama terca y casi imperceptible se negaba a apagarse dentro de ella. Era la llama de la dignidad, del recuerdo de quién había sido antes de ser quebrada, y el deseo de no permitir que aquella vida fuera su fin. Esa llama, pequeña pero resistente, era la semilla de la fuga que comenzaba a germinar en su corazón. Observaba cada movimiento de Villegas, memorizaba la rutina de la casa, cada crujido de la madera, cada sombra que se alargaba con la puesta del sol. El desierto de Sonora, vasto y amenazante, ya no era un obstáculo, sino la única salida posible. Cada duna que se perdía en el horizonte era un paso hacia la libertad, por más arduo e incierto que este camino pudiera ser. La promesa de no ser más un objeto, de recuperar su propio nombre, era un faro demasiado poderoso para ser ignorado. Era una noche oscura y sin luna cuando Citlali finalmente ejecutó su plan, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, un tambor frenético que casi la delataba. Cada paso en el suelo, de tierra batida, era un riesgo, cada sombra, un potencial delator. Sentía el olor de la libertad mezclado con el polvo del desierto, y ese aroma, por más tenue que fuera, le daba el coraje necesario para seguir adelante. Las estrellas, aquellas que le daban su nombre, eran los únicos testigos de su fuga, puntos de luz en un cielo vasto e indiferente, pero que para ella, en ese momento, eran una guía silenciosa y una promesa distante. El desierto, sin embargo, no era un aliado, sino un gigante, implacable que ponía a prueba los límites de su resistencia. Día y noche se mezclaban en un borrón de sed y agotamiento, cada hora pareciendo una eternidad. La arena fina, que antes había servido de escondite, ahora se convertía en una tortura, entrando en sus zapatos y hiriendo sus pies ya hinchados. Cada duna parecía un monstruo a escalar, cada cactus, una amenaza silenciosa que podría clavar sus espinas en su piel, ya marcada por el sol abrasador. Sus pies sangraban, la garganta le ardía, y a cada paso
El cuerpo le imploraba rendición. La esperanza, que la había impulsado hasta allí, comenzaba a desvanecerse, transformándose en una niebla densa que oscurecía su visión. La muerte, que tanto había intentado evitar en casa de Villegas, parecía ahora una compañía inevitable, casi un alivio para tanto dolor y desesperación. Citlali se tambaleaba, los ojos fijos en un punto imaginario en el horizonte, pero las fuerzas estaban al límite. Fue en ese estado de casi inconsciencia, con la piel, quemada por el sol y los labios agrietados, que sus ojos turbios vislumbraron una silueta en el horizonte. Al principio, pensó que era un espejismo, una broma cruel más del desierto que la atormentaba, pero la silueta se movía, y no era una, sino varias. El cuerpo de Citlali, que apenas se sostenía, sintió un último destello de adrenalina, una chispa de miedo mezclada con una pizca de esperanza, aunque débil. Eran apaches, un hombre alto, de postura erguida, y 3 niños pequeños, cuyos ojos, curiosos, la observaban desde lejos. Necali, el guerrero viudo, con sus rasgos marcados por el tiempo y la vida en el desierto, se acercó con cautela, sus ojos oscuros recorriendo la frágil figura de Citlali. La desconfianza era palpable en el aire, una barrera invisible entre ellos. Después de todo, una mujer mexicana sola en el corazón del territorio apache era, cuanto menos, inusual, quizás peligrosa. Itzel, Yaretsi y Ecatl, los niños, estaban detrás de Necali, espiando a Citlali con una mezcla de miedo y fascinación. Los ojos bien abiertos de Ecatl, el más pequeño, se fijaron en ella, una pequeña figura vulnerable que despertaba algo más allá de la desconfianza tribal. Citlali, por su parte, intentaba mantenerse en pie, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. La vida en juego era un instinto más fuerte que el miedo a las leyendas sobre los apaches, temidos por todos los mexicanos. Sabía que necesitaba demostrar su valía, mostrar que no era una amenaza, que su presencia allí era solo un grito por supervivencia. Con la poca fuerza que le quedaba, Citlali hizo un gesto humilde de súplica, sus labios moviéndose en una silenciosa petición de agua. Necali, con su experiencia de vida en el desierto, leyó la agonía en sus ojos. Esa mujer no era una espía, era solo un alma al borde de la muerte, una figura tan desolada como el paisaje que la rodeaba. Necali hizo una señal con la cabeza a uno de sus hijos, que rápidamente trajo una cantimplora. Citlali extendió sus manos temblorosas hacia el agua fresca, y la sensación del líquido bajando por su garganta seca fue como un bálsamo para el alma. Cada sorbo era una vida nueva que se le infundía, una pequeña victoria contra la muerte que la había acechado tan de cerca. Los niños la observaban, sus ojos siguiendo cada movimiento, y Citlali sintió un ligero calor en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Quizás, solo quizás, había una oportunidad allí. Los días que siguieron fueron de observación mutua. Citlali, a pesar de la debilidad, se dedicó a pequeñas tareas, intentando demostrar que no sería una carga. Recogía leña, organizaba las pocas hierbas que encontraban, siempre con una mirada atenta hacia Necali y sus hijos. La desconfianza de la tribu, aunque presente, era una barrera que ella estaba decidida a superar. No podía hablar su idioma con fluidez, pero sus gestos, su esfuerzo, eran un lenguaje universal de buena voluntad y necesidad. Un día, el silencio del campamento fue roto por un grito agudo. Ecatl, el más pequeño, rodaba por el suelo, la piernita hinchándose rápidamente, una marca de mordedura de serpiente visible en su piel. El pánico se extendió como el fuego. Las miradas se volvieron hacia el niño, y Necali, como padre, vio el terror instalarse en los ojos de sus otros hijos. La muerte era una presencia constante en el desierto, y la mordedura de una serpiente venenosa significaba, la mayoría de las veces, el fin. Citlali sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era solo miedo, era un instinto, un recuerdo antiguo que afloró. Su abuela, una curandera, le había enseñado los secretos de las hierbas, los conocimientos sobre la naturaleza que ella creyó haber olvidado. En ese instante, la vida de Ecatl, tan joven y frágil, dependía de ese conocimiento, de esa chispa de esperanza que se encendía en su pecho. Era la oportunidad de demostrar su valía, no para la tribu, sino para sí misma. Sin dudarlo,
Citlali corrió hacia Ecatl, ignorando las miradas aprensivas y sorprendidas de los apaches. Sus manos, antes tan callosas por el trabajo servil, ahora se movían con una precisión casi instintiva. Buscó la herida, evaluó la extensión de la hinchazón, y sus ojos recorrieron el paisaje árido en busca de la hierba de la que tanto había hablado su abuela. La adrenalina corría por sus venas, y cada segundo parecía una eternidad, pero la imagen del niño, tan pequeño e indefenso, la impulsaba a actuar. La encontró, la planta de hojas, pequeñas y flores discretas, escondida entre las piedras. Rápidamente, Citlali masticó las hojas, sintiendo el amargor en la boca, y aplicó la pasta verdosa directamente sobre la mordedura del niño. Limpió la zona con el poca agua que había en la cantimplora, susurrando palabras en español que nadie entendía, pero que transmitían una urgencia y una esperanza que eran universales. El riesgo era inmenso. Si fallaba, la desconfianza se transformaría en condena. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Necali, antes marcados por la cautela, ahora exhibían una mezcla de aprensión y una nueva, casi imperceptible, chispa de respeto. Itzel y Yaretsi, las dos hermanas mayores, observaban con los ojos bien abiertos, las pequeñas manos unidas en un gesto de esperanza silenciosa. Citlali permaneció arrodillada junto a Ecatl, con el ceño fruncido en concentración, el sudor escurriendo, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. Masajeaba suavemente la pierna del niño, como si pudiera, con el tacto, expulsar el veneno. Minutos se arrastraron como horas. La respiración de Ecatl, antes jadeante e irregular, comenzó a calmarse. La hinchazón en la pierna, aunque todavía presente, parecía disminuir, el color violáceo aclarando un poco. Un suspiro colectivo escapó de los labios de los apaches, una mezcla de alivio y asombro. El niño, que momentos antes parecía al borde de la muerte, se estaba durmiendo pacíficamente, la fiebre disminuyendo. Citlali había, contra todo pronóstico, realizado un milagro. El campamento, antes tenso y silencioso, se llenó de un murmullo de admiración. Las miradas hacia Citlali ya no eran de desconfianza, sino de un respeto recién descubierto, casi reverencia. Necali, que la había observado atentamente durante todo el proceso, se acercó a ella, sus ojos oscuros fijos en los de ella. No dijo una palabra, pero la gratitud en su mirada era más elocuente que cualquier discurso. Había presenciado no solo la curación, sino el coraje y la compasión de una mujer que había arriesgado todo por uno de sus hijos. Los hijos de Necali, especialmente Itzel y Yaretsi, que habían visto a su madre en Citlali, la abrazaron. Ecatl, aún somnoliento, le tendió la pequeña mano, y Citlali sintió un nudo en la garganta. Aquel toque, aquel reconocimiento, valía más que todos los pesos de plata que un día habían sido su precio. En ese instante, ya no era la mujer estéril, la esclava vendida, era la curandera, la salvadora, la mamá de niños que no eran suyos de sangre, pero que la habían elegido con el corazón. A partir de aquel día, la vida de Citlali cambió por completo. Fue acogida en la comunidad apache, no solo como una forastera rescatada, sino como alguien que había demostrado su fuerza y bondad. Las mujeres de la tribu, antes distantes, comenzaron a acercarse, compartiendo sus quehaceres y sus conocimientos sobre las tierras. Necali, por su parte, mostró un respeto silencioso y profundo, incluyéndola en las decisiones del pequeño grupo, reconociendo en ella una sabiduría que iba más allá de las palabras. Y los niños, los niños, Itzel, Yaretsi y Ecatl, se convirtieron en la razón de su existencia, la familia que el destino le había quitado, y ahora, de forma inesperada, le devolvía. La seguían a todas partes, con los ojitos brillantes de admiración y cariño. Para ellos, Citlali era la mamá, la mujer que los cuidaba, que les contaba historias en un español mezclado con la lengua apache que aprendía rápidamente. El amor que sentía por aquellos pequeños era un río que desbordaba en su pecho, curando las heridas de una vida de rechazo y dolor. El vínculo entre Citlali y Necali se profundizó de una forma que iba más allá de la gratitud o la necesidad mutua. Era una conexión forjada en el respeto,
en la aceptación y en la comprensión silenciosa de los dolores y esperanzas del otro. Necali veía en Citlali no solo una madre para sus hijos, sino una compañera, una mujer de fuerza inquebrantable y un corazón puro. Las miradas que intercambiaban decían más que 1000 palabras, y el calor de la fogata, por la noche, parecía sellar la unión de dos almas que el destino había, de alguna forma, conectado. La vida en la tribu era sencilla, pero llena de propósito. Citlali aprendió las costumbres apaches, sus tradiciones, a cazar, a recolectar, a leer las señales de la naturaleza. Sus cabellos, antes recogidos y escondidos bajo el velo de la vergüenza, ahora ondeaban libres al viento, mezclándose con los de las mujeres de la tribu. Las cicatrices en su alma, las marcas de la esclavitud y del rechazo, comenzaron a cicatrizar, y la sonrisa en sus labios se hizo más frecuente, genuina, iluminada por la felicidad de finalmente pertenecer a algún lugar. 5 años pasaron, y la pequeña familia de Citlali y Necali creció en amor y fuerza. Itzel, ahora con 14, ayudaba a Citlali en las tareas, sus ojos inteligentes absorbiendo cada enseñanza. Yaretsi, con 11, era la más juguetona, siempre trayendo risas al campamento. Y Eekatl, a los 9, se había convertido en un niño fuerte y curioso, la prueba viva del milagro que había unido a Citlali a aquella familia. La paz que envolvía a la tribu, sin embargo, era una paz del desierto, siempre a merced de las inclemencias y de las amenazas externas que, de vez en cuando, surgían como fantasmas del pasado. Fue en uno de esos días cuando la amenaza surgió, no en forma de una tormenta de arena, sino de una figura conocida e indeseada, Fortunato Villegas. Apareció al borde del campamento apache, ya no el hombre próspero e imponente de antes, sino una figura delgada y abatida, con la ropa rasgada, la mirada cargada de desesperación y furia. La sequía y las malas decisiones le habían cobrado su precio, y ahora, en la ruina, venía a recuperar su propiedad, la mujer que él creía que aún le pertenecía. La noticia se extendió como un rayo, y un silencio tenso se cernió sobre la comunidad. Citlali sintió un escalofrío en la espalda al ver a Villegas, pero no era el miedo antiguo, paralizante. Era una mezcla de repulsión y una rabia fría, la rabia de quien se niega a ser nuevamente aprisionado. La mujer que él veía ya no era aquella joven rota que él había comprado. Los años en el desierto, el amor de los niños, la aceptación de Necali y de la tribu, habían esculpido en ella una nueva persona, fuerte, valiente, con la mirada firme de quien conocía su valor. Era una matriarca apache, y su lugar era allí, con su familia, no bajo el yugo de un hombre vacío. Necali, con su sabiduría y calma habituales, se colocó al lado de Citlali. Los guerreros apaches, con sus arcos y lanzas, formaron un semicírculo silencioso, una muralla de protección. Itzel, Yaretsi y Eekatl, los niños que Citlali había salvado y amado, se situaron un poco detrás de ella, sus pequeños rostros serios, listos para defender a la mamá que el destino les había dado. El aire estaba pesado, tenso, el enfrentamiento inminente, pero la determinación en el rostro de Minensem. Citlali era inquebrantable. Villegas, tambaleante y con la voz ahogada por la ira y la desesperación, intentó imponer su antigua autoridad. Esa mujer me pertenece, yo la compré, ella es mi propiedad, y he venido a recuperarla para saldar mis deudas. Las palabras, antes capaces de aterrorizar a Citlali, ahora resonaban vacías en el aire del desierto, como un eco de un pasado que ya no existía para ella. La comunidad apache lo miraba con una mezcla de desprecio y extrañeza, pues para ellos, los seres humanos no eran mercancías. Citlali dio un paso al frente, su voz clara y firme, cargada de una convicción que Villegas jamás había conocido en ella. No soy tu propiedad, Villegas. Nunca lo fui. Fui comprada por tu crueldad y vendida por la desesperación, pero ahora soy libre. Sus ojos negros brillaban con una fuerza que lo hizo retroceder un paso, desestabilizado. El coraje de Citlali era un escudo, y la presencia de su nueva familia, una fortaleza inexpugnable. Los 3 hijos de 1900 Necali se acercaron a Citlali, pequeños guerreros en miniatura, sus ojos fijos en Villegas. Eekatl, que un día casi sucumbió al veneno,
Tocó la mano de Citlali, un gesto de pertenencia que valía más que cualquier juramento. Necali, con un movimiento lento y calculado, tensó su arco, la flecha ya lista en la cuerda. Era un mensaje claro, sin palabras. Su familia era intocable, y Citlali, ahora, era parte inseparable de ella. Villegas miró a la familia Apache, a la fuerza que irradiaba de ellos, a la matriarca que él había intentado doblegar y que ahora se alzaba inquebrantable. Vio el amor incondicional en los ojos de los niños y el desafío silencioso en la mirada de Necali. Aquel hombre, otrora tan poderoso, se dio cuenta de que ya no había posesión ni valor monetario que pudiera comprar lo que Citlali había encontrado allí. Estaba ante una fuerza que su crueldad y su dinero jamás podrían igualar. Sin una palabra adicional, sin un gesto de amenaza, Villegas le dio la espalda. Su figura, antes tan imponente y arrogante, ahora se arrastraba por el desierto, disminuyendo a cada paso, llevado de vuelta al vacío de su propia miseria. No tenía nada más que decir, nada que hacer allí. La riqueza que había perdido era insignificante comparada con la riqueza que Citlali había encontrado. Una familia, amor y, sobre todo, la libertad de ser quien era, sin precio ni cadenas. Citlali lo observó partir hasta que su figura desapareció en el horizonte. Un suspiro profundo de alivio escapó de sus labios. No era una victoria celebrada con gritos, sino con la quietud de un alma que finalmente se sentía completa. Necali tocó su hombro, un gesto de cariño y aprobación. Itzel, Yaretsi y Eekatl se acurrucaron en sus piernas, los ojos llenos de una alegría que trascendía la comprensión infantil. El hogar no era un lugar de nacimiento, sino el espacio donde el amor y la elección construían los lazos más fuertes. La comunidad apache presenció el desenlace, y para ellos, Citlali era la personificación de la resiliencia. Su historia, contada de boca en boca alrededor de las fogatas, se convirtió en parte de las leyendas de la tribu, un recordatorio de que la fuerza de un pueblo no estaba solo en sus armas, sino en la capacidad de acoger y de construir lazos de amor. Citlali había llegado como una forastera al borde de la muerte y se había convertido en un pilar, un símbolo de esperanza para todos los que la conocían. La vida siguió su curso, marcada por la serenidad y por la rutina del desierto. Los días estaban llenos de caza y recolección, de risas de los niños y del calor de la compañía unos de otros. Citlali continuó enseñando a los pequeños los secretos de las hierbas, la sabiduría de su abuela que, un día, había salvado la vida de Eekatl. La mordedura de la serpiente no había sido solo un evento que cambió su destino, sino un puente entre culturas, un milagro que selló su aceptación y el inicio de su verdadera existencia. Las cicatrices del alma de Citlali, aquellas que la humillación y la esclavitud habían dejado, fueron lentamente curadas por el amor incondicional. Cada día, ella se volvía más completa, más ella misma, la estrella que el destino había intentado apagar, pero que renacía con un brillo propio. Aprendió a cazar con Necali, a leer las huellas en la tierra, a sentir el viento y a entender la voz del desierto, que antes le había parecido tan hostil. La risa de los niños resonaba por el campamento, un sonido que antes Citlali no se atrevería a soñar con tener en su vida. Itzel, Yaretsi y Eekatl eran sus maestros y sus alumnos, enseñándole la alegría de la simplicidad y el valor inestimable de una familia construida no por la sangre, sino por la elección, por el cuidado y por el amor que se entregaba sin esperar nada a cambio. Ya no le importaban los susurros de defectuosa o estéril que habían marcado su juventud. Esos eran ecos de una vida pasada, de una Citlali que ya no existía. Su cuerpo, antes visto como un fracaso, ahora era fuerte, capaz de soportar las inclemencias del desierto y de abrazar a sus hijos con la fuerza de una leona. El sol, que un día la había quemado y casi la mata, ahora la bronceaba, un símbolo de su nueva piel, de su nueva esencia. Necali, el guerrero silencioso, era su puerto seguro. Cada atardecer, cuando el cielo de Sonora se teñía de naranja y púrpura, se sentaban uno al lado del otro, observando las estrellas que le daban nombre a Citlali. No eran necesarias muchas palabras entre ellos,
La conexión era profunda, hecha de miradas, de gestos de cariño, de la certeza de que habían encontrado el uno en el otro la paz y la plenitud que la vida había intentado robarles. Las noches en el desierto, antes solitarias y llenas de miedo, se volvieron acogedoras bajo el cielo estrellado. Alrededor de la fogata, Citlali escuchaba las historias de los ancianos apache, los mitos de su pueblo, las lecciones transmitidas de generación en generación. Ella, que venía de una cultura diferente, se sentía ahora parte de aquel tejido antiguo, sus raíces entrelazándose con las de aquella tierra y aquellas personas. Su identidad ya no estaba definida por el pasado doloroso, sino por el presente vibrante y por el futuro que se abría ante ella. La libertad que había encontrado no era solo la ausencia de cadenas físicas, era la libertad de ser amada, de amar de vuelta, de tener una voz y de pertenecer. Era la libertad de ser madre, de cuidar, de proteger a aquellos que la habían acogido. Aquel día, cuando Villegas reapareció, no fue el fin de su paz, sino la reafirmación de todo lo que ella había construido. Fue la prueba de que el amor y la elección eran más poderosos que cualquier forma de posesión u opresión. Había enfrentado el desierto, la esclavitud y el miedo, y de cada desafío emergió más fuerte, más verdadera. La Citlali de Chihuahua, aquella que se encogía ante el juicio, había muerto en el desierto, y en su lugar había nacido una mujer libre, con los pies firmes en la tierra y el corazón lleno de un amor que desbordaba. Su viaje era la prueba de que la vida, por cruel que pareciera, siempre guardaba la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva familia, de un verdadero hogar. Aquel día, el día del enfrentamiento con Villegas, fue un hito indeleble en la memoria de todos. No se trató de una batalla con sangre derramada, sino de una victoria silenciosa, de una afirmación de dignidad. La imagen de Villegas alejándose, derrotado por el poder, del amor y la libertad, quedó grabada como un símbolo de la inutilidad de intentar poseer aquello que es del espíritu, aquello que florece por la libre elección. Las historias de Citlali, de su coraje y de su viaje, eran susurradas por los mayores a los más jóvenes, no como un cuento lejano, sino como una verdad vivida, una lección sobre lo que realmente importaba en la vida. Aquel día, en particular, quedó grabado en la memoria colectiva de la tribu como el día en que una mujer, que lo había perdido todo, se encontró a sí misma y, al hacerlo, redefinió lo que significaba ser parte de una familia. Eecatl, el niño salvado por Citlali, creció con la historia del veneno y la curación, un recordatorio constante de la mujer que era su madre en todos los sentidos. Itzel y Yaretsi, por su parte, llevaban el cariño y las enseñanzas de Citlali en cada gesto, en cada risa, en cada palabra. El amor de ellos por ella era tan natural e incuestionable como el amanecer, un amor que desafiaba las convenciones de sangre y apellido. La familia que se formó allí, en el corazón del desierto, era la prueba viviente de que el verdadero hogar no estaba hecho de paredes, sino de corazones que se elegían, de almas que se entrelazaban. Citlali, la estrella que el mundo había intentado apagar, brillaba ahora con una luz propia, alimentada por el amor y la libertad. Su historia no era un cuento de hadas, sino un relato real de una mujer que, incluso en la oscuridad más profunda, encontró la fuerza para reencender su propia luz. Y así, la vida de Citlali Sandoval, la mujer que fue vendida y que huyó al desierto, se convirtió en un testimonio silencioso del poder de la superación. Todavía hoy, en esas tierras áridas, el viento parece susurrar su nombre, un recuerdo de que el destino puede ser cruel, pero el espíritu humano, cuando es movido por el amor y el coraje, es capaz de reescribir su propia historia de una manera que nadie más puede explicar por completo, solo sentir. Los años siguientes trajeron consigo la sabiduría de la madurez y la consolidación de los lazos. Citlali observaba a Itzel, Yaretsi y Eecatl crecer, ya no como los niños que había encontrado al borde de la muerte, sino como jóvenes apaches fuertes, con la herencia de dos culturas corriendo por sus venas. Los veía aprender a cazar con Necalí, a rastrear animales en la tierra polvorienta
y sentía un orgullo que calentaba su alma de una forma que nunca imaginó posible. Las tardes se transformaron en momentos de aprendizaje y compartida. Citlali se sentaba con los más jóvenes de la tribu, contando historias de su propia infancia, de su abuela y de los remedios de la tierra, mezclando la sabiduría mexicana con los conocimientos apaches. Se había convertido en un puente, una unión de mundos que, para muchos, jamás deberían encontrarse, pero que allí, en el silencio del desierto, florecían en armonía. La voz de Citlali, antes tan baja e insegura, ahora resonaba con la autoridad de quien había encontrado su lugar en el mundo. Guiaba a las mujeres más jóvenes en la recolección de hierbas, indicaba los mejores puntos para encontrar agua, y su presencia, antes vista con extrañeza, era ahora un faro de confianza para todos. El respeto que había ganado era un tesoro, más valioso que cualquier riqueza material, forjado en la llama de su propia transformación. Necalí, al ver la fuerza y la sabiduría que Citlali irradiaba, se sentía cada día más completo. La unión de ellos no era solo la de un hombre y una mujer, sino de dos almas que habían sido quebradas y se encontraron para reconstruirse mutuamente. Confiaba en ella, en sus instintos, en su capacidad de cuidar y de amar, y esa confianza era la base sólida sobre la cual la nueva familia se erigía, inquebrantable. Hasta los ancianos de la tribu, que inicialmente habían mirado a Citlali con la cautela de la tradición, ahora la escuchaban con atención, reconociendo la sabiduría que brotaba de sus experiencias. Ya no era la extranjera, era parte fundamental del pueblo, un puente entre lo antiguo y lo nuevo, cuyas manos curaban y cuyo corazón unía. Su presencia era un recordatorio constante de que la bondad y el coraje podían surgir de donde menos se esperaba. Los inviernos en el desierto eran rigurosos, y los veranos, implacables. Pero Citlali había aprendido a leer las señales de la naturaleza, a prever las tormentas de arena, a encontrar refugio en las grietas de las rocas. Se había adaptado, no por sumisión, sino por un deseo profundo de proteger a aquellos que ahora eran su familia. Cada desafío superado juntos fortalecía aún más los lazos que los unían, convirtiéndolos en una unidad resiliente contra las adversidades del mundo. Itzel, la mayor, comenzó a interesarse por las tradiciones apache, sentándose con las ancianas para aprender a tejer y a confeccionar cestas. Citlali la observaba con una sonrisa, recordando su propia juventud, y sentía la alegría de ver a su hija abrazar la cultura que se había convertido en la suya. Era un intercambio silencioso de saberes, un puente entre generaciones y mundos que se unían en la tranquilidad del día a día. Yaretsi, con su energía contagiosa, exploraba el desierto con la curiosidad de sus años, siempre trayendo un nuevo descubrimiento para Citlali, una flor rara, una pluma de pájaro, una piedra con un brillo diferente. Cada pequeña dádiva era un tesoro para Citlali, un recordatorio de la belleza que aún existía en el mundo y de la inocencia que ella se dedicaba a proteger. Eecatl, el más pequeño, continuaba siendo el eslabón más visible de aquel milagro. Su salud robusta era un testimonio vivo de la intervención de Citlali, y el cariño con el que él la trataba, un bálsamo para cualquier resquicio de dolor que aún pudiera persistir en su alma. Él la seguía como una sombra, absorbiendo cada palabra, cada gesto, con la devoción de un hijo hacia su madre. La paz en el campamento, después de la partida de Villegas, no fue solo la ausencia de un enemigo, sino la presencia fuerte de una certeza, la de que la familia, forjada en la adversidad y en el amor, era inquebrantable. Citlali había encontrado más que un refugio, había encontrado su propia fuerza, su voz y un amor que resonaba en cada duna, en cada soplo de viento del desierto. La memoria de Fortunato Villegas se desvaneció, convirtiéndose en solo una sombra distante en sus recuerdos. Lo que permaneció, vívido y real, fue el olor de la tierra después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer y el calor de los abrazos de sus hijos. A Citlali ya no le importaba el pasado, lo que había sido o lo que la sociedad esperaba de ella. Su vida estaba allí, en aquel desierto, con la familia que el amor le había dado. Comprendió que la esterilidad de su primer matrimonio no era una falla suya,
sino una puerta que se cerraba para que otra, mucho más grande y significativa, pudiera abrirse. Los hijos de Necali eran suyos en cada fibra de su ser, y el amor que desbordaba de su corazón era la prueba de que la maternidad, en su esencia más pura, residía en el cuidado, en la protección y en la dedicación, y no solo en la sangre. Las manos de Citlali, antes tan marcadas por la labor, ahora manejaban las hierbas y las pieles con la delicadeza de una artista y la fuerza de una guerrera. Enseñaba a Itzel a preparar tinturas naturales, a Yaretsi a identificar las huellas de los animales y a Eikatl a reconocer el canto de cada pájaro. Cada enseñanza era un eslabón que fortalecía la cadena de amor y sabiduría que unía a aquella familia. El día en que Fortunato Villegas apareció y fue repelido, se convirtió en un recuerdo poderoso. Era el hito definitivo de su liberación, no solo de la esclavitud física, sino de todas las ataduras invisibles que la sujetaban al pasado. Allí, en aquel desierto, bajo el vasto cielo apache, Citlali Sandoval finalmente encontró su verdadero yo, la estrella que siempre había sido, pero que solo ahora brillaba en su plenitud. Las fogatas apaches, que crepitaban en el centro del campamento en las noches frías, iluminaban los rostros de Citlali, Necali y los niños, un cuadro de serenidad y pertenencia. Aquel era su santuario, el lugar donde se sentía completa, donde cada día era un regalo y cada sonrisa, una bendición. La vida en el desierto, antes una amenaza, se había convertido en el escenario de su mayor redención. El desenlace de aquel día marcante con Villegas no fue solo el alejamiento de un enemigo, fue la celebración silenciosa de una nueva verdad. Citlali no necesitaba títulos ni posesiones para ser valiosa. Su valor estaba en su coraje, en su capacidad de amar y en la familia que ella, con sus propias manos y el corazón abierto, había construido. Esta era la herencia más rica que ella podría dejar, un legado de resiliencia y amor que resonaría por generaciones. Las noches en el campamento apache estaban llenas de la melodía suave de los grillos y el crepitar de la fogata, un sonido que, para Citlali, era la más hermosa canción de cuna. Los niños se dormían acurrucados, protegidos, y ella observaba sus rostros serenos, el corazón rebosante de una gratitud que las palabras apenas podían expresar. Esa era la paz que había buscado, la familia que el destino le había regalado. Y así, la historia de Citlali Sandoval, la mujer que un día fue comprada y vendida, se transformó en una leyenda viva en el desierto de Sonora, una historia de superación, de un amor que floreció donde menos se esperaba, y de una libertad que no se medía por cadenas rotas, sino por un espíritu que, finalmente, había encontrado su verdadero hogar. Aún hoy, si el viento sopla fuerte en las tierras de Chihuahua y Sonora, dicen que es la voz de Citlali, la estrella, cantando su canción de libertad. Su vida fue la prueba silenciosa de que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se ama y en lo que se construye con el corazón. Esta es la historia de Citlali, la mujer a la que el desierto no la mató, sino que la curó, y que en el abrazo de una nueva familia encontró la plenitud. Un relato que, aunque haya pasado tanto tiempo, aún emociona y nos recuerda que, para algunos, el hogar y la dignidad pueden encontrarse donde menos se espera, y que la fuerza del espíritu humano es inquebrantable.